Hoy hablemos de la semiología de las articulaciones más importantes del cuerpo. En acá veremos del hombro. Primeramente preguntándole al paciente cómo pasó, cuándo pasó, dónde pasó y qué mecanismo le produce esa lesión. Pero eso se ve en anamnesis. Esta vez nos saltaremos de frente a exploración física. El paciente se encuentra en una posición anatómica de manera frontal, donde en acá lo primero que vamos a hacer será la inspección, viendo la forma, la simetría, como también viendo si hay alguna eritema o hay aumento de algún volumen. En acá tenemos que ver la articulación acromioclavicular, el acromio, y en la parte dorsal veremos el contorno del anatómico, el músculo. Ya. El siguiente paso tendremos a la palpación. En la palpación veremos 1, la temperatura. 2, tenemos que ver si hay alguna atrofia vemos algún periescapular o del contorno del músculo del deltoides. Ya. Ahorita vamos a ver el arco de movilidad. En acá vemos con los movimientos de abducción. Esta vez lo haremos de forma pasiva, donde yo le ayudaré al paciente a realizarlo, que va a ser de 0 a 180 grados, que sería el movimiento de abducción. El movimiento anteropulsátil, que también sería de 0 a 180. Luego tenemos la rotación, que sería así, externa e interna. La interna será doblando la mano hasta la posición dorsal, donde los niveles lo medimos mediante el dedo. ¿Ya? Acá vamos a hacer el test de Neer. En el test de Neer ponemos la mano en movimiento de abducción, donde lo levantemos y el dedo va a ser, ponemos así el dedo índice de forma interna. En acá esto lo vemos para ver las patologías del acromio clavicular, donde se siente mucho dolor cuando lo levantemos a un nivel de 60 grados, 120, donde el dolor es fuerte, pero si lo elevamos a 180 ya no siente dolor. Esto sería todo en el test de Neer. Luego tenemos el test de Hawkins para ver el dolor de la presión del tendón supraespinoso contra el ligamento coracoacromial. En estos momentos la mano va a estar antepulsión de 30 grados, donde le vamos a hacer una rotación interna, y si el paciente siente dolor, sería un test de Hawkins positivo. Luego hacemos el test de Hope, que eso nos ayuda en el manguito rotador. En acá lo vamos a hacer con el test de Hope, es cuando la mano vamos a hacer abducción, con el pulgar viendo de manera interna, donde levantaremos de 30 grados hacia nosotros, y si siente dolor en esta parte o pierde, pierde la movilidad muscular, se trataría como un test positivo. Física, vamos a hacer la exploración física de la articulación del codo. Primeramente vamos a revisar de la parte posterior, parte anterior y parte lateral y anterior, tanto de ambos miembros. Como primero tenemos que hacer la inspección. Acá tenemos que ver si hay placas eritematosas, si hay algunos nódulos, o también encontrar algunas cicatrices o algunas deformidades. Después de eso tenemos que entrar a la palpación. En la palpación vamos a ver la movilidad y el dolor que tiene el paciente. Como primero vamos a ver valorando la articulación con los epicóndilos laterales y mediales. Al palpar vemos si hay líquidos,
si hay alguna inflamación o si el paciente refiere dolor. También evaluando la temperatura, porque si hay una inflamación, la temperatura aumenta. Luego de ahí vemos la movilidad haciendo la flexión como la extensión. La extensión mayormente es de 180 grados. Eso es cuando no tenga alguna patología como puede ser artritis reumatoidea. Y de ahí también tenemos que ver el movimiento de pronosupinación. Luego vamos a ver las maniobras de test de Cosen. En esta maniobra es para la epicondilitis. En esta maniobra el paciente va a estar a 90 grados, va a flexionar, va a hacer puño y va a flexionar la mano. Luego se va a dar una desviación a la radial, donde posteriormente tenemos que agarrar la articulación del epicóndilo lateral. Y el paciente tiene que hacer fuerza. Y si el paciente siente dolor, o sea, sintomatología, significa que los músculos epicóndilos sienten una inflamación, ya que estos son los extensores de la muñeca y de los dedos, en lo cual se considera que es positivo. Continuando con la exploración física, hoy vamos a hablar de las articulaciones de la muñeca. Como primero tenemos que ver las articulaciones de la muñeca, de las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales como de las distales. Tenemos que hacer tanto de las dorsales como de la cara anterior. Primero tenemos que observar si vemos algunas lesiones, algún nódulo en cada articulación, también observando si hay alguna deformidad o también alguna tumefacción o tal vez la presencia de líquido. Luego tenemos que hacer, después de la inspección, veremos la palpación, donde en acá tenemos que palpar cada articulación, tanto de la muñeca, las metacarpofalángicas, como de las interfalángicas proximales y distales. Viendo si tiene alguna elevación en la temperatura, que eso es un signo de alguna inflamación, o si siente dolor en cada palpación que le realizamos. Luego acá tenemos que evaluar la movilidad tanto en la flexión, extensión, tenemos que hacer una desviación a la radial y a la cubital. Mayormente la flexión es de 70 a 80 grados. De ahí tenemos las extensiones de 60 a 90. La desviación radial es de 0 a 20 grados y la cubital es de 0 a 30 grados. De ahí vamos a hacer el test de Passen. Donde en este test de Palen pedimos que el paciente flexione el dorso de las muñecas durante 30 a 60 segundos, donde en esta flexión el paciente tiene que flexionar lo más que pueda, y en acá podemos decir que es positivo cuando el paciente después de hacerlo por 60 segundos siente dolor o siente alguna parestesia, o sea que no pueda movilizar su mano. Y acá tenemos la prueba de Tinel, que consiste en percutir suavemente sobre el trayecto del nervio mediano. En acá podemos percutir puede ser con los dedos o con un martillo de reflejos. Donde en acá que el paciente refiere, digamos, a una corriente, podemos
Ya, ahorita vamos a hablar de la exploración física de la cadera. El paciente está en una posición anatómica de manera anterior, lateral y dorsal. En acá primero tenemos que observar si la pelvis es simétrica, como inspección, si la pelvis es simétrica o si tiene algún pequeño acortamiento de la pelvis. Vamos a observar también la marcha que va a tener este paciente, como también si presenta alguna desviación pélvica o tal vez atrofia de algún músculo, como también alguna cicatriz, alguna tumefacción. Acá vamos a ver el paciente en una marcha que sería normal. Y en acá vamos a simular que el paciente tenga algún acortamiento de la pelvis. En acá tendremos que hacer la palpación donde el paciente se encuentra en decúbito supino. Acá en este paciente podemos ver que hay una hiperpigmentación en el lado izquierdo, donde podemos ver que se observan manchas. El paciente refiere que es algo genético donde sus padres lo tuvieron de antes. En acá tenemos que palpar algunas articulaciones muy importantes. Tenemos en acá las espinas ilíacas, que sería esta parte de acá. También tenemos que palpar las articulaciones sacroiliacas que se encuentran en el lado posterior. Como también palpar la región inguinal, y acá tenemos que observar si se encuentra alguna masa o alguna tumefacción. También tenemos que valorar el calor local mediante el dorso de la mano viendo la temperatura. También tenemos que hacer la movilidad, donde tenemos que hacer la flexión, la extensión, que sería de 20 grados, y la abducción. Tenemos la rotación interna y la rotación externa. Ya, en acá tenemos las pruebas específicas patológicas. En acá podríamos encontrar la patología intraarticular. Tenemos la FADIR, que sería que el paciente haga una flexión de 90 grados, una abducción, como una rotación interna. Esto se hace principalmente en un síndrome de pinzamiento. Luego tenemos el FABER, que es otra técnica. En esta técnica hacemos una flexión de 90 grados, una abducción con una rotación externa. Esto es para ver si hay un dolor lumbosacral o una patología intraarticular. En acá podríamos escuchar un clic. Continuando con la exploración física, ahora nos toca de la rodilla. Primero el paciente va a hacer una marcha, de ahí el paciente se va a estar quieto y de ahí vamos a ver el alineamiento de las estructuras del vago, valgo y del curvatum. De ahí el paciente va a estar de forma dorsal. Desde acá vamos a ver si hay algún aumento de volumen, vamos a ver si hay alguna asimetría o hay algún trofismo de algún músculo. Luego vamos a hacer la movilización de forma pasiva, donde vamos a hacer el movimiento de flexión, que va a ser de hasta 130 grados, extensión y vamos a hacer rotación. En acá vamos a hacer la palpación, donde vamos a buscar estructuras anatómicas. En acá tenemos los epicóndilos femorales que se encuentran acá. Ahí tenemos los cóndilos tibiales, como también las interlíneas, tanto mediales como laterales. Luego tenemos el ligamento colateral medial y el ligamento colateral lateral. Luego también vamos a ver la pata de ganso y la cabeza fibular.
donde en acá podemos ver un ligeramente aumento de volumen, donde también podemos encontrar la patela como el tubérculo de Gerli, que es el área de inserción. En acá como palpación también podemos encontrar en una técnica donde nos puede ayudar si hay edemas. Uno, también podemos ver la temperatura. En acá sería así. Y en acá vamos a observar si hay alguna edema o que haya exceso de líquido. Ya, acá tenemos las pruebas específicas patológicas. Tenemos de patología meniscal, donde en acá la técnica va a ser de Murray, McMurray, donde el paciente se encuentra en decúbito supino, como se puede observar, donde colocamos una mano en el tobillo, como otra en las interlíneas, que sería medial, ayudando con los movimientos de flexión, extensión y rotación, donde si el paciente siente dolor o se escucha crujidos, significa que es positivo y que tenga alguna lesión en la articulación y que se dé de una patología meniscal, donde en acá podríamos decir que es positivo ya que se escucha que hay un crujido y el paciente refiere que tiene dolor. Luego tenemos otra prueba específica en la lesión de ligamentos cruzados. Entonces esta prueba se llama cajones anterior y posterior, donde la rodilla está flectada en 90 grados, donde el tobillo es apoyado sobre los pulgares, sobre la interlínea, y se hace una traslocación tibial. Ahora sigue la inspección de la tibia y del pie. En la inspección, primeramente, como ya vimos anteriormente, evaluamos la marcha, donde en ningún momento hubo alguna complicación en la marcha o alguna impotencia funcional. También estamos en la búsqueda de asimetría tanto de ambos pies, tanto pie izquierdo como pie derecho. También vemos el alineamiento de ambos pies, donde hacemos los movimientos de articulación, que sería movilidad. Tenemos la dorsiflexión, que es de 15 a 20 grados, la flexión plantar, que es de 45 a 50 grados. De ahí tenemos de la articulación talocalcánea. En acá tenemos la eversión, que es de 30 a 40 grados, 30 a 35 grados, y la eversión de 10 a 15. En la palpación tenemos que encontrar estructuras anatómicas como la cabeza fibular o la fíbula, que se encuentra desde acá hasta acá. Tenemos que encontrar el tendón calcáneo como los meliones medial como también lateral en ambas partes. Continuando con la operación física, hoy nos toca de la columna, donde tenemos que ver las vértebras, si puede haber una escoliosis o digamos un aumento de volumen, o que tenga una temperatura elevada o que tenga dolor. En acá tenemos la prueba de sparring, donde el cuello va a estar en extensión y va a hacer una flexión hacia el lado afectado. Si el paciente siente algún entumecimiento o algún dolor, significa que es prueba positivo. Ni tenemos el signo de Lanchester. El paciente gira su cuello bruscamente y si siente dolor, también es positivo en el dolor cervical. En la torácica tenemos que palpar toda la línea media y tenemos que hacer la percusión. Si el paciente siente alguna molestia o siente alguna incomodidad, también se puede conseguir que es un signo positivo a que tenga un dolor o alguna inflamación en la articulación torácica. El paciente en decúbito supino, en acá vamos a hacer el examen físico de las lumbares, toda esta zona acá, en acá vamos a realizar la prueba de Braga,
donde la prueba de Braga es cuando el paciente hacemos una pequeña dorsiflexión bruscamente y si el paciente siente alguna incomodidad en la zona lumbar, significa que tenga alguna. Y tenemos que ver si hay algún compromiso articular también asociado acá, afectando toda la articulación. Ya. Esto sería todo para las exámenes reumatológicas de articulaciones del examen físico.